Hemos hablado muchas veces sobre la corrupción. No solo pasa en Colombia, pasa en todo el mundo, es una cosa como innata del ser humano. Pero es un tema muy autóctono. Sí, tenemos un nivel distinto. Pero en ese sentido, también hay países en donde la corrupción no pasa muy poco, y uno quisiera preguntarse por qué allá sí y acá no. Y empieza a haber un nombre que me parece muy interesante de nuestro invitado, que es la ciencia contra la corrupción. Como antídoto contra la corrupción. Eso es bien interesante, y de eso habla Camilo Enciso, un hombre muy reconocido, fue secretario de Transparencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Allí hizo parte de la ley antisoborno y la ley anticontrabando, la ley anticorrupción, lideró la implementación de la ley de transparencia y acceso a la información, y siempre ha estado muy cercano a ese ejercicio. Incluso fundó el Instituto Anticorrupción y la Red Latinoamericana de Cumplimiento, que busca mejorar las prácticas en torno a evitar la corrupción. Así que Camilo Enciso, Camilo, bienvenido al Vespertino, un saludo desde la Universidad de Manizales, gracias por estar con nosotros. Un saludo muy cordial, muy buenas tardes, qué gusto escucharlos y poder estar hoy con ustedes. Bueno, Camilo, ¿en qué se centró esa propuesta que presentó usted en TEDx Medellín de la ciencia como antídoto contra la corrupción? Pues venga, les resumo el punto. Ustedes saben que Colombia es un país que se enfrenta a una corrupción sistémica, estructural, que uno ve que se repite y cogen gente presa, la meten a la cárcel, a mucha otra nunca le pasa nada, y el problema sigue y sigue. Y yo creo que hay mucha desesperanza por parte de la ciudadanía, que ve que nada cambia y que siente que derrotar la corrupción es imposible y que nos toca tragarnos ese sapo oscuro y aguantarnos esto por siempre. La propuesta que hice yo en TEDx Medellín fue, oiga, no, pero sí hay cosas que podemos hacer. Y ya se está haciendo en muchos lugares del planeta. Entonces yo estaba intentando compartir una visión optimista para decirle a la gente, sí hay cosas que se pueden hacer, y vengan, les cuento desde la ciencia y de la tecnología que ya se está haciendo. Esta propuesta yo creo que era importante porque si ustedes se fijan cómo se ha venido combatiendo la corrupción durante los últimos años, pues la verdad es que seguimos operando con unas herramientas obsoletas, ¿no? A punta de discursos grandilocuentes y tablitas de Excel. Y mientras tanto, la mega corrupción y el crimen organizado utiliza para robar recursos públicos, ellos utilizan algoritmos y fakes y criptomonedas, unos esquemas societarios sofisticadísimos, y nosotros seguimos en lo mismo. Pues eso es como tratar de curar un cáncer a punta de aspirinas, si me permiten la metáfora. Sí. Entonces la propuesta que yo dije era, mira, hay que cambiar la caja de herramientas. Y hay un arsenal tecnológico que podemos utilizar, que yo resumí en 5 cosas. Primero, inteligencia artificial. Segundo, nanotecnología. Tercero, biotecnología y biometría. Cuarto, blockchain. Y quinto, satélites, drones e Internet de las cosas. Y ya si quiere vamos hablando uno a uno cada una de esas ideas. Eso, Camilo, suena muy interesante, y en ese sentido me gustaría preguntarle, porque muchas veces cuando tenemos sistemas tan sofisticados, termina siendo como un salto de fe, ¿no? Nosotros no entendemos cómo funciona. El blockchain es por ejemplo, un tema muy complejo que son pocos los que entienden la sofisticación del sistema. ¿Cómo hacer que ese nivel de tecnología no termine también haciendo más difícil el acceso a la información, por ejemplo? Pues mire, siempre que uno le mete tecnología e innovación a las cosas, pues genera también nuevos riesgos y nuevos problemas, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, si las cosas se hacen bien, se planean bien y sobre todo se hacen de una manera, creo yo, simple y sencilla, creo que pueden funcionar muy bien. Mire, hablemos si quiere de inteligencia artificial y vamos mirando esto con ejemplos concretos que ayudan mejor a entender esto cómo puede funcionar en la práctica. En países como México, cada año 6 millones de funcionarios públicos radican una cosa que se conoce como las declaraciones de patrimonio y de conflicto de interés. Eso en Colombia también cientos de miles de funcionarios las radican cada año.
Y esos son unos documentos muy importantes porque le pueden ayudar al Estado a detectar casos de enriquecimiento ilícito o de tráfico de influencias. O sea, son unos documentos muy importantes. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿quién en este mundo tiene la capacidad de auditar 6 millones de declaraciones de funcionarios? Eso es imposible, hacerlo manualmente como se ha venido haciendo. Pero con inteligencia artificial sí se puede. Se establecen unos parámetros, unos enfoques de riesgo, cruza bases de datos de la autoridad de impuestos, de los empleadores, de los bancos y del Estado, y ahí puede encontrar información muy interesante. Otro ejemplo, en Colombia cada año se firman 1.5 millones, o sea, 1,5 millones de contratos estatales. Solo en Bogotá en 2024 se firmaron 107.000 contratos estatales. ¿Quién en este mundo, insisto, puede auditar eso? No hay contraloría, no hay contadores, nadie tiene la capacidad de auditar eso, pero con inteligencia artificial sí se puede. Entonces ustedes me dicen, oiga, pero inciso, ¿y eso ya se está haciendo? ¿Quién está haciendo eso? Sí. Y yo le diría, sí, países como Chile ya están haciendo, ellos montaron un observatorio de compras públicas que utilizan Big Data para identificar casos de sobreprecios en la contratación estatal. Camilo, En países como Georgia, en Europa del Este, ya digitalizaron toda la plataforma de declaraciones juradas de patrimonio y ya están haciendo también verificación con inteligencia artificial. Camilo, ese asunto, digamos, de utilizar la tecnología, que es, digamos, por decirlo así, una entidad amoral, digamos, que no tiene un peso de ética, le pregunto a usted, ¿no es una especie como de, entre comillas, derrota? Al mismo tiempo como de pensar sí, de la que formación del humano, de lo humano, de lo o sea, humano. como de pronto decir, no, el humano, algo así como que el humano es corrupto por naturaleza, pues haciendo como una analogía con esa vieja frase de lo que pasa también un poco como en ese sentido. ¿Será que esa intervención tal vez es necesaria para evitar precisamente como también reflexionar eso frente a lo que nosotros creamos y evidentemente generamos, que es la corrupción misma? Excelente pregunta, pero yo lo vería desde otro ángulo, y es que las sociedades han ido creciendo también a un ritmo vertiginoso. O sea, piensa en el tamaño de sociedades como la nuestra. Colombia es un país que ya está llegando a los 50 millones de habitantes. Eh, y, y en la burocracia, la cantidad de funcionarios públicos es muy grande. Y al mismo tiempo, el margen para la discrecionalidad en la toma de decisiones genera oportunidades de corrupción. En la medida en que uno pueda reducir las oportunidades para el abuso de la discreción, que muchas veces ni siquiera es un tema de corrupción pura y dura, a veces es simplemente también decisiones equivocadas, arbitrarias, que parten de los propios prejuicios, las propias preferencias de los funcionarios, y eso genera desconfianza en el sistema. Pero lo cierto, Misael, es que también Colombia es un país que seguirá creciendo con mucha complejidad y necesitamos la tecnología para operar de una manera eficiente. Mire, le cuento una cosa. Imagínese que en la India hubo durante muchas décadas problemas muy grandes por eso que conocemos como ¿usted ha oído esa expresión de los pacientes fantasma? Que son como esos pacientes que las clínicas o los que le cobran al Estado por los servicios dicen que atendieron mil pacientes y ni siquiera existían. ¿Sí? O los profesores fantasma, o sea, gente que está en la nómina, que recibe plata del Estado y no existen ni siquiera, son como cuentas ficticias. En la India, que es un país que ya va llegando a los 2.000 millones de habitantes, eso era un problema el tenaz, hasta que empezaron a utilizar biometría para identificar de manera infalible uno a uno a cada uno de los beneficiarios de, de los proyectos de asistencia del Estado o de ese tipo de pagos. Y eso cambió muchísimo los riesgos y las vulnerabilidades de corrupción en la India. O sea, eso está reduciendo de una manera, pero muy importante, la corrupción. Y yo creo que aquí podemos hacer lo mismo
apoyados de la tecnología. Yo creo que la tecnología no es un sustituto del ser humano, ni de la moral, ni de la ética. Nosotros también tenemos que avanzar en un proceso de reingeniería cultural muy profundo, pero apoyarnos en la tecnología nos puede ayudar a ser más efectivos, más eficientes y al mismo tiempo más equilibrados, más equitativos en la toma de decisiones. Camilo, ¿qué tan preparados está Colombia para incorporar tecnologías emergentes como lo son los blockchain o contratos inteligentes en los procesos de contratos públicos? Yo creo que hay como una especie de contradicción en lo que pasa en Colombia. Por un lado, uno siente que el Estado colombiano en el entorno de América Latina es uno de los que ha avanzado más rápidamente hacia el gobierno digital. Pero al mismo tiempo, cuando uno mira cómo se están implementando nuevas tecnologías en el Estado, como blockchain, por ejemplo, ve que todavía es muy frágil. Aquí no tenemos, o muy limitado, aquí no tenemos algo como lo que ya montaron en Ucrania. En Ucrania montaron un sistema que se llama Prozorro, que con blockchain está registrando todos los pasos de todos los procesos de contratación estatal. En Colombia todavía estamos muy lejos de eso. Y yo creo que eso tiene que ver con que no hay una política de Estado de innovación en la lucha contra la corrupción. Y esa es una de las propuestas que yo hacía en la charla TEDx en Medellín. El Estado tiene que tener un grupo de gente que se dedique a ver cómo inserta todas estas nuevas tecnologías en la administración del Estado para que la cosa nos funcione bien. Y yo diría, tenemos la capacidad, tenemos el talento de la gente, pero todavía no tenemos la política pública ni la decisión política de avanzar más rápido en esta tarea. Hay una cosa, Camilo, que me llama la atención con lo que usted está diciendo y es, Colombia en el papel es un país muy bien armado, ¿cierto? Tenemos leyes para todo, hay normas para todo, tenemos leyes anticorrupción, leyes de acceso a la información, una constitución que es admirada en otros países. En otros países, pero en la práctica tenemos baches, sí, digámosle baches. ¿Usted qué lectura hace teniendo en cuenta, digamos, que ese factor humano a la hora de tener que aplicar ese tipo de procesos? Y le pongo un ejemplo, la ley de acceso a la información es una ley muy interesante, muy bien lograda, pero que alcaldías, consejos, gobernaciones se la saltan. Ese proceso de implementación, ¿qué retos tiene en un país como el nuestro? Creo que muy grandes, porque Colombia es un país en donde hay una corrupción sistémica que va desde lo más bajito hasta las capas más altas de la administración del Estado. Y en donde todo el mundo o mucha gente come de ese negocio. Mucha gente come y vive de que ese sistema funcione así y les interesa perpetuar ese modelo de funcionamiento del Estado. Entonces, cambiar esa forma de operar del Estado va a ser muy difícil. Y yo creo que hay una responsabilidad de los colombianos, de los ciudadanos, de la gente que quiere que las cosas sean distintas, de hacer, como dicen algunos, de ocupar la política. Ahorita que viene el proceso electoral, en octubre, por ejemplo, con los consejos de juventudes, yo creo que esa es una oportunidad para que los jóvenes salgan, participen, empiecen a cambiar cosas desde un rol más activo en los asuntos públicos, en la esfera pública. Después en marzo vienen las elecciones de Congreso. Creo que ese es un espacio que uno como colombiano no puede seguir dejando que lo sigan ocupando los mismos de siempre. Yo me acuerdo mucho en el eje cafetero que yo trabajé mucho y denuncié muchas cosas allá. Yo fui de los primeros en denunciar a Mario Castaño a nivel nacional. A mí me parecía que era un ampón. Y ya sabíamos que era un ampón y el tipo daba unas declaraciones, incluso públicas, en las que se vanagloriaba de cómo estaba canalizando recursos del gobierno nacional y el control que tenía sobre la comisión económica y no sé qué y tal. Y uno ya sabía que el tipo estaba en eso, además de todos los demás negocios y chanchullos en los que estaba. Pero allá seguía siendo el gran senador más votado, con unas ínfulas de grandeza. Y uno dice, ¿y cómo así? Este tipo con tanto poder y con tanto voto y con tanto respaldo, y en dónde
está como el compromiso también de la ciudadanía de evitar que ese tipo de personas lleguen al poder. Entonces yo creo que cambiar esto exige que hagamos un esfuerzo por cambiar a quienes están tomando las decisiones en los asuntos públicos del país. Eso es muy importante y eso es parte fundamental de la ecuación. Segundo, creo que tenemos que tener una ciudadanía cada vez más activa, más comprometida, denunciando, monitoreando, haciendo la tarea que tiene que hacer. Y unos medios activos como ustedes en la medida. Yo ya iba para allá, Camilo. Una Sí. pregunta como para que siga desarrollando esa idea. Claro, una cosa es cómo funciona la corrupción desde el aparato estatal, alimentada por el aparato estatal, pero ¿cómo hacemos con la manera en como que los colombianos nos hemos acostumbrado a la corrupción? O sea, que Normalizamos, normalizamos la corrupción, tenemos microcorrupciones adelantándonos en la fila, pasando primero que otro, dando la tajada cuando hacemos un trámite en una EPS. ¿Cómo trabajamos en ese otro lado que ya no tiene que ver como con Con la con la estructura estatal, sino con la cultura, con la sociedad colombiana? Pues mire, esa es una pregunta muy difícil. Yo no tengo la receta, por supuesto, pero yo creo que en nuestra historia tenemos algunos ejemplos. Primero, de cómo sí se puede cambiar la cultura ciudadana, cómo se puede cambiar la cultura ciudadana a través de esfuerzos públicos del Estado en esa dirección. El ejemplo de lo que hizo en Bogotá cuando era alcalde Antanas Mocus es muy interesante. Entonces, ese es un ejemplo de que se puede, sí se puede. Pero yo creo que tenemos que ser más creativos, más audaces. Uno de los temas que no mencioné en la charla TED, pero que yo creo que va a ser muy importante en lo que viene, es la neurociencia. Yo creo que la neurociencia como un nuevo entendimiento de cómo opera el cerebro, la manera en que tomamos decisiones, nuestras propias eh, preferencias y nuestros propios, eh, digamos, sesgos. Eh, Deberíamos poder comprenderlos mejor para poder estructurar una política pública más fuerte de reingeniería cultural, si me permiten llamarla así. Y, y yo creo que ahí tiene que cumplir un papel importante el Estado por una parte, pero creo que también quienes tienen un rol importante en la esfera pública de discusión de los asuntos de este país, tenemos un papel que cumplir. Y, y yo creo que hay que intentar transformar y cambiar esa microcorrupción en el comportamiento del día a día, ¿no? Yo creo que ustedes lo dicen muy bien, el del colado, el del estudiante que se cola, que se copia, todo eso hay que cambiarlo. Y no todo puede ser un esfuerzo del Estado. O sea, tenemos que hacer casi que un proceso como una especie de purga interna, mejor dicho, ¿no? Tenemos que hacer una limpia como nación, como sociedad, sacudirnos de todo ese mugre que nos tragamos, que se volvió como una cosa tan del día a día, y, y formar ciudadanos con un carácter de verdad e integridad. Mire, yo decía una cosa, el carácter es, haga de cuenta, como un vasito de agua, y ese vaso se va llenando gota a gota a lo largo de su vida. Entonces, los primeros que van llenando ese vasito son sus papás, con la educación que le van dando en los primeros años. Después el colegio, después la gente que usted va conociendo a lo largo de la vida, la universidad, su entorno y tal. Y toda esa sumatoria de goticas de agua en el vaso es lo que forma el carácter. Hasta que usted tiene un vaso lleno de agua transparente y limpia, o tiene un vaso lleno de agua turbia. Y cuando el vaso está lleno de agua turbia, pues cualquier cosa puede pasar, y pensar que la persona puede tener comportamientos desviados, pues obvio, porque ¿cómo no? Si puede actuar bajo el manto de la oscuridad. Ciencia como antídoto ante Contra la contra la corrupción. corrupción. Sí, sí, sí. Se llama esta presentación, propuesta de TEDx que tiene Camilo Enciso, que termina abordando muchos temas, pero digamos que queda en el centro, pues uno, el tema de formación, que lo hemos hablado mil veces y que ha tenido resultados. Y ahorita que Camilo hablaba de la Bogotá en la época de Mocus, hay un No, cambio absolutamente, comportamental, sí se puede hacer, sino que uno no escucha a muchos mandatarios hablando del tema, y creo que también, no todo es del Estado, también deberíamos hablar en las universidades, en las casas, en nuestros espacios. Camilo,
Enciso. Camilo, gracias por estar en el Vespertino desde UMFM, la Universidad de Manizales. Gracias por esta propuesta. Entendemos que usted está en este momento, no está en Colombia, regresa a Colombia dentro de poco, ¿no? Sí, sí. Ya estoy acá, Ya. ya estoy en Bogotá. Bueno, pues esperamos Ya estoy de regreso. verlo muy pronto trabajando y hablando de más temas anticorrupción aquí en Colombia que tanta falta nos hacen. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes y una invitación a quienes tengan interés en trabajar en estos temas. Mis redes sociales son muy fáciles, son Camilo Enciso B. Ahí me pueden seguir, todas son igualitas, la de Instagram, TikTok, no sé qué, todo, en todos lados me encuentran igual. Y me pueden mandar un mensajito y feliz de continuar con la conversación con quienes estén interesados. Y muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Vale, por favor.